Bienvenidos a este segundo episodio de Escena de Crimen Archivo Abierto. En este episodio, como dije en el anterior, vamos a hablar acerca de El asesino del Zodiaco y Richard Ramírez. En esta ocasión, pues os contaremos la historia de estos asesinos y luego le preguntaremos, como dije también, que nos acompañan en este episodio vía telefónica Abraham Carmona y Fran Martínez, nuestro criminólogo y abogado de confianza. María Vanegas os hablará sobre el asesino del Zodíaco y yo sobre Richard Ramírez. Así que bueno, doy paso a María, que va a empezar ella. Hola, buenos días, soy María y a continuación vengo a hablar sobre un caso que me parece muy interesante, que es el asesino del Zodíaco. Bueno, este es uno de los criminales más perversos en la historia de los Estados Unidos, actuando en el área de la Bahía San Francisco durante los años 60 y 70. Lo más impactante de él no fue simplemente que se le atribuyeron múltiples asesinatos, sino que además desafió a las autoridades mediante cartas y cristogramas, en lo que se burlaba de la policía y la prensa. Lo cierto es que su identidad sigue siendo desconocida al 100%, pero también es verdad de que gracias a los nuevos avances y tecnología y nuevas pruebas como la prueba del ADN, se ha podido sacar que el asesino del Zodíaco es Gary Francis Bowe. Y como he dicho anteriormente, no está confirmado 100%, pero hay que decir de que todas las pruebas indican hacia que es él. Bueno, hablando un poco más sobre quién es el asesino del Zodíaco. El asesino del Zodíaco es un asesino en serie que operó en California entre 1968 y 1969. Y aunque algunas teorías sugieren que puede haber continuado sus crímenes en años posteriores, lo cierto es que estos no han sido confirmados, entonces se quedan simplemente como en teorías. Al asesino del Zodíaco se le atribuyen oficialmente 5 asesinatos, los cuales han sido confirmados, aunque él mismo afirmó haber matado a 37 personas. Como he dicho anteriormente, el dato más impactante sobre él es que él mismo se autodelataba mandando cartas y mandando información. Entonces, en sus cartas enviadas a periódicos como el de San Francisco Chronicle, dejó mensajes cifrados que supuestamente contenían información sobre su identidad. Pero a pesar de que numerosos intentos de descifrar estos códigos por la policía, la prensa, etc., solo algunos han podido ser resueltos. Algunos fueron resueltos en ese momento y otros han ido resolviendo poco a poco. Y otros muchos nunca han llegado a poder resolverse. Vamos a hablar ahora sobre la historia de los crímenes que ha realizado este asesino. El primer asesinato que fue confirmado del asesino del Zodíaco ocurrió el 20 de diciembre de 1968 en Lake Herman Road, cerca de Venicia, California. Las víctimas fueron David Arthur Faraday, que era un joven de 17 años, y Betty Lou Jensen, con 16 años. Ambos estaban en su primera cita y la pareja había asistido a un concierto navideño en la escuela secundaria Oban y luego pues decidió estacionarse en una área conocida como Lovers Lane. Lovers Lane, que significa el carril de los amantes, y era un lugar popular para parejas jóvenes. El crimen, aproximadamente la hora en la que sucedió, fue sobre las 10:15 de la noche, donde la pareja fue cuando estacionó su vehículo en el sitio que comenté anteriormente, Lake Herman Road, en California. Y bueno, el ataque, según los informes policiales, el atacante se acercó al automóvil y disparó contra él con una pistola, obligando a la pareja a salir del vehículo. Y una vez que la pareja salió fuera del vehículo, a David Faraday le dieron un disparo, bueno, el asesino le disparó en la parte posterior de la cabeza, de forma que murió instantáneamente. Sin embargo, Betty Lou Jensen intentó huir, pero finalmente fue alcanzada por 5 disparos en la espalda mientras corría. Y su cuerpo fue encontrado unos metros más lejanos del automóvil. ¿Cómo se descubrieron estos cuerpos? Pues bueno, los cuerpos fueron encontrados poco después por Estella Borges, que es una residente cercana que alertó a las autoridades, y el caso fue investigado por el sargento Les Blanc del departamento de sheriff del condado de Solano, pero no encontraron pistas sólidas ni evidencias concluyentes sobre el autor del crimen. Y bueno, este asesinato, verdad que marcó el inicio de los crímenes atribuidos al asesino del Zodíaco, y aunque aún no estaba completamente definido, el ataque aparentemente aleatorio con una pareja joven en un lugar aislado se convirtió en una característica recurrente de sus crímenes posteriores. Este caso es considerado el primero dentro de los 5 asesinatos confirmados que ocurrieron entre diciembre de la fecha que he dicho anteriormente, de 1968, y octubre de 1969. Vamos a pasarnos al segundo caso del asesinato que produjo el asesino del Zodíaco,
Y bueno, es que el segundo asesinato confirmado tuvo lugar el 4 de julio de 1969 en el parque Blue Rock Springs, cerca de Vallejo, en California también. Las víctimas fueron Darlene Ferrin, con 22 años, y Mitchell Mageau, de 19 años, otra pareja de jóvenes. Este ataque se produjo aproximadamente 6 meses después del primer asesinato en Lake Herman Road y consolidó el patrón del Zodíaco de atacar a parejas jóvenes en lugares apartados. El lugar y la hora del crimen, podemos decir que, bueno, sabemos que la pareja estaba estacionada en el coche de Darlene Ferrin en el parque de Blue Rock Springs alrededor de la medianoche. Y este ataque se produjo de que un hombre desconocido se acercó al vehículo y le disparó con una pistola semiautomática. Y el atacante disparó con un total de 9 veces. Darlene Ferrin recibió 7 disparos, 4 en los brazos y 3 en la espalda, pulmón y corazón, y finalmente murió a causa de sus heridas. Mitchell Mageau fue alcanzado por 2 disparos, pero logró sobrevivir. Después de disparar inicialmente, el atacante regresó al coche para rematar a Darlene con 2 tiros adicionales. Poco después del ataque, que esto es muy interesante, el asesino llamó al departamento de policía de Vallejo para confesar su crimen, lo cual pues impacta mucho de que el mismo asesino sea el que llame para confesarlo, ¿no? Y en la llamada describió los detalles del ataque y también se le atribuyó el asesinato previo de David Faraday y Betty Lou Jensen en diciembre de 1968, por lo que ya la policía unía de que era el mismo asesino el que mató a la otra pareja de jóvenes que a esto. Que, bueno, sí, que al que había pasado ocurrido el 4 de julio. Y este segundo asesinato es muy significativo porque marcó el inicio de comunicaciones directas del Zodíaco con las autoridades, ya que anteriormente no habían tenido ninguna comunicación entre el asesino del Zodíaco y las autoridades. Y además, la supervivencia de Mitchell Mageau permitió a los investigadores obtener una descripción física básica del atacante. Este caso también fue mencionado por el propio Zodíaco en sus cartas enviadas posteriormente a los periódicos. Bueno, vamos al tercer caso, que, el caso fue de Brian Hartnell, con 20 años, y Celia Serpart, 22 años, y ocurrió el 27 de septiembre de 1969 en el lago Berryessa, en el condado de Napa, en California también. Bueno, la pareja, otra vez nuevamente tenemos una pareja, la cual se encontraba en una isla del lago Berryessa, el sitio que mencioné anteriormente, que está conectada a tierra por un sendero arenoso. La pareja estaba disfrutando de un picnic cuando el asesino, vestido con un disfraz negro de verdugo, se acercó sigilosamente mientras se escondía detrás de un árbol. Bueno, aquí hubo una amenaza y sometimiento, es decir, él portaba una pistola, posiblemente un calibre .45, y afirmó ser un fugitivo de la prisión de Lodge, en Montana, donde supuestamente había matado a un guardia. El asesino exhibió al coche de las víctimas para huir a México y les obligó a atarse mutuamente con cuerdas de plástico para tender su ropa. Revisó los nudos y los ajustó al descubrir que Cecilia los había dejado flojos, y pues fue cuando se produjo el ataque. Sacó un cuchillo de 25-30 centímetros y comenzó a apuñalar a Cecilia, que la apuñaló 10 veces, y pues le hizo heridas mortales en el torso. Aunque ella, hay que decir que murió 2 días después en el hospital, o sea, no murió en ese momento. Por otro lado, Brian recibió 6 puñaladas en la espalda, pero sobrevivió tras ser rescatado por un pescador que escuchó sus gritos. Antes de huir, el asesino dibujó su símbolo característico, que, bueno, su símbolo es una cruz dentro de un círculo, en la puerta del coche de Hartnell, con un plumón negro. Y ha añadido las fechas de sus crímenes posteriores, de los que comenté anteriormente. Entonces estos son datos muy relevantes, porque él mismo como que se autodelataba diciendo que él era el que había producido esos asesinatos, y además todos los asesinatos seguían el mismo patrón. Y el hecho de que dibujara al asesino también es un dato muy significante. Entonces, bueno, la relevancia de este caso es que fue el único ataque con arma blanca, que a diferencia de los anteriores,
que usaba pistola, este crimen introdujo variaciones en su método, incluyendo un disfraz y tortura física. También es muy relevante que lo del superviviente, ya que Brian Hadley proporcionó la descripción más detallada del asesino. Él decía que tenía una complexión robusta, una voz tranquila, y confirmó el uso del disfraz que luego aparecería en sus cartas, de forma que cuadraba lo que los que habían sobrevivido decían con lo que el asesino comentaba y le decía a las autoridades. Y las comunicaciones posteriores de que aunque el asesino zodiaco no mencionó explícitamente este crimen en sus primeras cartas, el símbolo dejado en el coche reforzó su marca distintiva. Y bueno, algunos de estos investigadores, como el profesor de criminología, citando en las fuentes, cuestionan la autoría del zodiaco en este caso debido a una ausencia de autorreconocimiento, ya que durante la llamada de la policía tras el ataque en Blue Rock Springs, que fue lo que he dicho anteriormente el 4 de julio de 1969, no mencionó este crimen. Y las inconsistencias en cartas, ya que ninguna de las misivas enviadas a medios hizo referencia directa al ataque de Berryessa, lo que genera dudas sobre su vinculación real. Este caso sigue siendo emblemático por su brutalidad y el simbolismo asociado al personaje del zodiaco, aunque persisten debates sobre si realmente él es ese asesino del zodiaco o son diversas personas. En ese momento, aunque actualmente se sabe que el asesino es Gary Francis Bowe, pero hay que decir que en ese momento hubieron muchas dudas sobre si era todo mentira y eran muchas personas, si él no había realizado otro asesinato pero se lo había atribuido a él mismo para provocar confusiones, no se sabe. Lo que sí que es, mediante las pruebas, pues se sabe que Gary Francis Bowe es prácticamente al 100% el asesino del zodiaco. Vamos a ir hacia el cuarto asesinato, en el que el asesinato fue hacia Pauli Steen, que tenía 29 años, y ocurrió el 11 de octubre de 1969, también en California, en Presidio Heights, en San Francisco. Y bueno, en este caso lo que podemos ver es que no es una pareja, sino que simplemente a una persona, lo que ya nos empieza llamando la atención. Bueno, voy a hablar sobre el caso. Paul Steen, un taxista de 29 años, fue la única víctima solitaria, que es lo que impacta, ¿no?, del zodiaco. Y el primer caso fuera del área del Vallejo, ya que, como hemos mencionado anteriormente, siempre ocurrían el mismo tipo de sitios aislados, donde no había gente. Bueno, el ataque ocurrió en un barrio residencial de clase alta, marcando, claro, que no es un sitio apartado, sino que es un sitio, que cambia totalmente todo lo que se sabía hasta ese momento, todo lo que donde se pensaba que ocurrían los hechos. Como que hizo ahí un cambio radical. Y bueno, la secuencia del crimen fue la siguiente. Sting, como he dicho anteriormente, era taxista y recogió a un pasajero en Union Square, en San Francisco, sobre las 9:30 de la noche. El asesino le indicó dirigirse a Washington Street y Maple Street, una zona tranquila de Presidio Heights. Al detenerse, el zodiaco le disparó a bocajarro en la sien derecha con una pistola de 9 milímetros, matándolo al instante. Vale. Esto, lo más significante también es lo que voy a contar a continuación, y es que son sobre las acciones posteriores. Hubo un robo, ya que tomó la carretera de Steen, sus llaves y un trozo de camisa de rayas, usado después como prueba en su carta, ya que posteriormente mandaría una carta diciendo que él era el que lo había matado y mandó el trozo de camisa que le quitó en ese momento. Y además hubo testigos que lo vieron limpiar el volante y las puertas del taxi con un trapo. Bueno, aquí el problema fue que hubo una serie de errores policiales que fueron lo que perjudicaron el no saber quién era el asesino del zodiaco. Para empezar, hubo una descripción errónea, ya que inicialmente la policía buscó a un sospechoso afroamericano basado en un uniforme confuso. Literalmente vieron al asesino del zodiaco, lo que pasa es que como ya estaban buscando a un afroamericano, pasaron delante de él y siguieron como si nada, ya que no eran el perfil que estaban buscando. Luego hubo un encuentro fallido. El oficial Don Yu vio a un hombre, que no, aunque lo vieran,
en este caso Don Fuchs, vio al hombre que estaba caminando por la del taxi, pero no se detuvo porque como era la otra raza, pues no pensaba que pudiera ser él. Sin embargo, el individuo conocía con la descripción posterior que vieron unos niños que estaban por alrededor de donde ocurrió el asesinato, pues ellos describían que era un hombre blanco de 35 o 45 años con pelo castaño corto, gafas y complexión robusta. Que como podemos enlazar lo de la complexión robusta que comentaron estos niños que vieron el asesinato, o sea, que vieron al asesino, es los mismos detalles que dieron el otro chico que sobrevivió al accidente. Bueno, al accidente no, al asesinato en California, en la zona desapartada. Y las comunicaciones que hubo posteriores sobre este asesinato fue que el 14 de octubre de 1969 el San Francisco Chronicle recibió una carta con un fragmento de la camisa que comenté anteriormente y una amenaza que decía: disparé contra el autobús escolar, los niños son blancos fáciles. Y el 20 de octubre de 1969 el Zodiaco llamó al programa de televisión AM San Francisco exigiendo hablar con el abogado Melvin Belli. Pero el sospechoso Sam resultó ser un enfermo mental en el hospital estatal de Napa. La relevancia de estos casos fue lo de la camisa y lo de las huellas dactilares del taxi, que aunque no coincidieron con que se encontró una huella dactilar en el taxi puesta, pero no coincidían con ninguno de los sospechosos. Y además el cambio de estrategia que realizó el asesino del Zodiaco y el impacto que tuvo de la carta que envió. Y bueno, algunos expertos mencionan como la fuente que cuestionan que si este crimen fue una obra del Zodiaco, fue como un imitador, pero lo cierto es que parece ser que realmente sí que fue obra suya. Bueno, vamos a irnos ahora al quinto caso, que este no es un caso confirmado, ya que dicen que hay 5 casos confirmados, pero hay como muchas historias contadas que no se sabe cuál es realmente cierta, cuál no. Es como que está un poco... Realmente hay 4 casos confirmados, para ser más específicos, y uno que dicen que es confirmado, pero realmente no lo es, porque hay mucho sobre ello. Entonces vamos a pasar a hablar sobre cómo puede funcionar la mente de este asesino, así resumidamente, ya que luego preguntaremos a hay criminólogos que sabe más sobre estos temas para que pueda explicarnos mejor. Pero bueno, ¿cómo funciona la mente de este asesino? Según criminólogos, han intentado analizar la psicología del asesino zodíaco basándose en sus crímenes y comunicaciones. Y algunos de estos rasgos que han podido destacar es que el asesino zodíaco es una persona narcisista y que buscaba la atención, ya que por su necesidad de comunicarse con la prensa y la policía, esto indica que tiene un deseo de notoriedad y poder sobre las autoridades. Es decir, él se sentía superior al resto, entonces daba su propia información para hacer ver cómo siempre se salía con la suya, mientras que todo el mundo estaba en ese momento activo buscando y tratando de resolver sus pruebas, buscando su atención, en otras palabras. Una alta inteligencia. Sus criptogramas y mensajes codificados sugieren que tenía una mente muy analítica y posiblemente conocimiento en criptografía, ya que si no, otra persona que no tenga una alta inteligencia lo hubiera mandado, y entre tanta autoridad y tantas personas inteligentes que sabrían de esos temas, podrían haberlo codificado lo que él mandaba. Además, una falta de empatía y psicopatía, pues porque, como todo el asesino, la frialdad con la que describía sus crímenes y su disfrute, el causar el miedo, y el ser un asesino, eso no... Y el control, la manipulación, que eligió a las víctimas de manera calculada y cambiada, es que como todo lo tenía súper calculado y súper medido. Además también, investigando he encontrado que puede tener un posible traumatismo infantil, ya que aunque no se conoce su infancia ni mucho menos, muchos asesinos en serie han experimentado abuso o negligencia en la infancia, lo que puede haber contribuido a su desarrollo criminal. Pero a pesar de ello, por mucho traumatismo infantil que hubiera tenido, sobre todo los casos anteriores que he comentado. Es por ello que todas las cartas y criptogramas que enviaba, los elementos clave de las cartas, los criptogramas descifrados y toda esa información que él daba, es lo que lo hace ser un asesino, no un asesino cualquiera, que al final es lo que él buscaba, sino ser como tener algo todavía más retorcido y más
impactante de no solamente era un asesino, sino que además daba él su propia información. O sea, ¿qué es lo que él buscaba? Porque si tú haces algo mal, siempre tratas de que... No, lo normal no sería que la gente no se enterara, pero no. Él, por otro lado, daba él su información para, como decir, ve, que he sido yo el que lo he hecho. Además, también él envió una carta en la que decía de que su deseo era pues matar a la gente, porque cuando lo mataba comenzaron a ser su esclavo, y entonces ya él no le daba miedo si por una cámara de gas moría, que no tenía miedo a la muerte, ya que como ya había matado a suficientes personas, estaba tranquilo, porque cuando llegaría al cielo, cuando él muriera, pues ya él iba a estar como en el cielo con todos sus esclavos. Y eso era lo que él mandó en una carta y lo que él decía, que ya no tenía miedo a la muerte por ello. Esto pues nos hace ver como, pues eso, es una mente un poco difícil de entender y eso. Por eso ahora a continuación vamos a hacerle luego unas preguntas a gente que ha estudiado criminología para saber pues realmente cómo puede funcionar la mente de una persona así. En plan, ¿por qué hace esas cosas? Y bueno, ya finalizo la parte del asesino zodiaco y os paso con mi compañera. Mi primera pregunta es, ¿por qué un asesino como el Zodíaco sentiría la necesidad de comunicarse con la prensa y la policía? A ver, antes de empezar, a mí me gustaría redactar una de las cartas que mandó el asesino del Zodíaco y descifraron, que dice: espero que se estén divirtiendo mucho en tratar de atraparme. Ese no era yo en el programa de televisión, lo cual trae a colocación algo sobre mí y no tengo miedo de la cámara de gas, porque me enviará al paraíso todo más pronto, porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí, donde todos los demás no tienen nada cuando lleguen al paraíso. Así que tienen miedo de la muerte. Yo no tengo miedo, porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte. Y ahora entrando a la pregunta, ¿por qué una persona como el Zodíaco sentía esa necesidad o esas ganas de hablar a la policía y de comunicarse con la prensa? Bien, como hemos dicho antes, el manual de DSM-5, el manual de trastornos mentales o de enfermedades mentales, dice que los psicópatas, o gran parte o algunas de las características de los psicópatas, podríamos decir que cumple una serie de criterios para poder identificarlos como tal, ¿vale? Esta persona, como se sabe, o por lo que dicen en sus cartas, es una persona que es claramente egocéntrica. O sea, es una persona muy narcisista que buscaba sentirse superior a los demás, un poco como Ted Bundy. Lo que pasa es que él no se mostraba su cara en periódicos ni se tenía que ocultar de la prensa, por así decirlo, sino que a él le gustaba, le motivaba, su motivación era que la gente le buscara un poco la pista y que incluso para él las cartas y las pistas y las pruebas y los puzzles, todas las cosas que él hacía para que lo pillaran o para que diera alguna pista con esa pista, era porque él se creía mejor que los demás, era muy listo, era una persona que iba por encima de la media, una persona que destacaba por creer, o por lo que parece ser que también por la época pues había un poco de retraso en cuanto a la investigación policial, no habían tantas tecnologías, o sea, hay que pensar una cosa, que el asesino del Zodíaco opera entre el 68 y el 69, es decir, son épocas muy atrasadas socialmente, tecnológicamente, prácticamente no había tecnología, o sea, a día de hoy tú dejas una huella en la mesa y ahora hay cientos de herramientas, tanto tecnológicas como manuales, que tú haces así y empezamos a recoger huellas de toda la clase, y si lo ponemos en escenarios del crimen lo encubrimos a todo. ¿Qué pasa? Que este hombre también aprovechó esta época pues de ineficacia policial, como por así decirlo. Y al todo esto también hay que tener en cuenta que este tío sabía o creía saber un delirio de grandeza, ¿no? Algo característico de un trastorno mental. Es que se creía hecho pues mejor que los demás, y mejor que la policía, y mejor que sus víctimas, y mejor que aquellos que le seguían la pista, ¿no? Por eso era tan bueno. O sea, aunque no sea lo moralmente correcto decir que era un asesino muy bueno, pero es que era muy bueno. O sea, era una persona que cometía muy pocos errores. Incluso ahondando muchas pistas, no lo seguían.
De hecho, hasta hace poco no se supo, en teoría, quién es, ¿no? Alguien que por un error, un error de ADN o por recopilar tantas pruebas, tantos crímenes con ADN, pues consiguieron saber quién es. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿por qué le gustaba? Pues realmente no se le puede saber, pero es que a una persona que le gusta mostrarse en cámara se luce, ¿no? Todos conocemos a una persona que delante de una cámara es súper fashion y súper todo lo que sea, ¿no? Y que pueda ser de una manera u otra y que le guste que le miren y que le gusta que le admiren y que se sorprendan de esa persona, ¿no? Pero este tío desafiaba la ley sobre todos los extremos, buscaba la supremacía de asesinos, ¿no? Él se coronó como el rey porque nadie lo pilló. Hasta hace relativamente poco, que por lo que parece ser, y por los informes, y por los análisis, y por todo, parece ser que ya tenemos una respuesta de quién es este hombre, que ya, por lo que parece está muerto. Pero a esta persona le fascinaba eso, le fascinaba lo que se podría conocer hoy en día, le fascinaba la cámara. Y le fascinaba que todo el mundo le mirara y le dijera, qué bueno que eres muy bueno. ¿Y existe alguna prueba reciente que pueda ayudar a resolver el misterio? Pues esta es una pregunta muy interesante, acerca de si hay alguna prueba reciente. Vale, pues ya hay que tener en cuenta que he dicho antes que por lo que parece el FBI ya ha descubierto quién es este hombre, ¿vale? Con nombre y apellido, que es Gary Francis Post, cuyo, bueno, pues, Zodiac Killer o asesino del Zodíaco, fallecido en 2021, ex militar de la Fuerza Aérea Estadounidense, que parece ser que a raíz de su estudio de ADN parcial coincidía con un perfil genético encontrado en varias de las escenas del crimen que dejó su rastro. Por lo tanto, una buena labor por parte de la policía estadounidense y en este caso del FBI. Y bueno, pues en teoría esta persona correspondía con las características que se sabían de ese famoso dibujado facial que sale en muchas fotos, en muchas películas, documentales, que sale un hombre con gafas, con muchas cicatrices en la cabeza y demás. Pues parece ser que coincidía con este hombre y demás. Siguiendo con la siguiente, acerca de cómo influye el narcisismo y la necesidad de este reconocimiento en este tipo de asesinos. Bien, hay una cosa que no he hablado antes y que se me había pasado, que es acerca del TNP. El TNP es el trastorno narcisista de la personalidad. O sea, en este caso, como es un asesino del zodiaco, pues alguien que se burlaba de los demás, que se creía superior, pues hay que tener en cuenta que este tío, sí que es cierto que no sabemos mucho de su vida, o sea, no sabemos prácticamente nada, o sea, no hay libros que hablen acerca de Gary ni de su pasado. Podemos saber algo de lo que habrán dicho sus familiares o de lo que sea, pero claro, no tenemos información verídica, o sea, no hay un informe, no hay tal. Por lo menos lo que hemos podido buscar no había nada. ¿Qué pasa? Que este tipo de narcisistas suelen presentar cierta influencia acerca de su vida, que tengan una herida narcisista, que sean versátiles criminalmente hablando. En este caso, pues vemos que el asesino del Zodíaco, pues, pleno 2025 y ahora se sabe quién es, por lo que parece. Falta de empatía, por supuesto, presenta una falta de empatía brutal, porque si no nos mataría. O sea, una persona consciente mentalmente, empática, no mata, no va matando por la calle gente. O sea, puede matar sin querer, o yo que sé, con un atropello o lo que sea, pues puede pasar. Pero esta persona mataba sin remordimientos con tal de decirle a la gente, veis que soy mejor, que no me vaya a pillar, que no vaya a conseguir nada de esto. También, evidentemente, era una persona muy fantasiosa, es decir, una persona que piensa que no lo van a pillar nunca y que por eso voy a mandar miles de cartas con ubicaciones de cadáveres, ubicaciones de víctimas y sé que no lo van a pillar y que no lo van a encontrar porque no van a poder descifrar este puzzle, pues le daban igual, o sea, era todo eso. Y en este caso, pues bueno, pues hay que tener en cuenta que a este tipo de gente le suele pasar una cosa, ya intentando plasmarlo en la realidad que nosotros vivimos, que somos estudiantes, vivimos una vida prácticamente normal, con nuestros más y con nuestros menos,
Un ejemplo de asesino del zodiaco que podamos encontrar a día de hoy, tanto como amigo, como conocido, como quien sea, es aquel amigo que hace lo que haga falta por tener el reconocimiento de los demás. Es decir, ¿cuántas personas probablemente en nuestra vida conozcamos que hacen lo que sea por contentar a un amigo o incluso impresionar a una chica o incluso impresionar a un chico o lo que sea, ¿no? O sea, incluso por ser reconocido por tus padres? ¿Quién? Incluso nosotros mismos podríamos llegar a decir, ostras, pues ¿cuántas veces habré intentado yo hacer lo que sea, matarme? Me he matado a estudiar, me he matado a trabajar, me he matado a hacer ejercicio, me he matado por lo que sea. Pues este tipo de gente normalmente, ¿qué pasa? Que no es lo más normal del mundo. Es decir, si tú estás buscando el afecto de los demás pero luego no te lo devuelven así, pues hay un problema. Y ya, si no lo buscas con otro, lo buscas con otro y con otro y con otro. Y cuando ya pasan mucho, pues probablemente digas, pues como nadie me quiere, ahora es el momento donde yo, como soy mejor que los demás, voy a reírme de la gente. Pues este tipo de personas, sobre todo las narcisistas, que no piensan en los demás, buscan eso. Y esto, pues plasmándolo hoy en día, es peligroso. La gente que a día de hoy puede pensar, oye, pues a lo mejor esta persona que no tiene importancia o ya que no le demos la importancia suficiente, pues cuidado que esa persona pues también podría ser o no. Depende de muchos factores, pero esto es lo más cercano a lo que se puede decir de ello. Bueno, pues yo quería preguntarte qué desafíos legales enfrentó la policía al investigar el caso del asesino del Zodíaco. Bueno, sobre el asesino del Zodíaco se plantearon muchos desafíos legales, por lo que he podido yo ver por mi cuenta. Como en primer lugar, identificar al culpable. No se encontró ni se va a encontrar ya a estas alturas, creo, a quien cometió estos delitos en los años 60 o 70. Y como hemos dicho, no puede haber un juicio sin la presencia del acusado. Pero es que en este caso no es que no esté presente, es que ni sabemos quién es. Así que para empezar no se sabe quién o quiénes cometieron estos delitos. Segundo, yo creo que las pruebas legales, las pruebas forenses, las pruebas de los peritos de la época eran más limitadas. Quizá hoy día los mismos hechos permitirían que se detectasen huellas dactilares, hay más cámaras hoy, más medios de localización. Hay que tener en cuenta que eso también limitó la investigación. Luego, también, como he dicho antes, es que claro, realmente al no haber acusado se cae todo lo demás, porque todo lo que te puedo decir ahora, porque si no hay acusación, te iba a hablar de la presunción de inocencia, pero es que si no sabemos quién es, no hay presunción de inocencia que romper. Te iba a decir que las cartas que se encontraron son muy confusas porque daban explicaciones o hacían amenazas de nuevos delitos, pero se contradecían entre sí. Es que eso al final, si no, como te digo, si no identificamos al culpable, eso todavía complicaba más las cosas, pero es que además que las pruebas no sean concluyentes y no ayuden, pues lo único que hizo fue atascar la instrucción del delito. Que la instrucción del delito viene bien para saber que antes del juicio de un delito existe lo que se llama la instrucción. La instrucción es esa investigación que hace la policía con anterioridad. Esta instrucción puede acabar de dos maneras. O uno, considerando que hay indicios suficientes para que haya un delito. En ese caso, oficialmente se presenta la acusación y se celebra el juicio, pero luego podrá ser culpable o inocente. La instrucción puede decir, oye, es probable que haya delito. En ese caso, se celebra el juicio. O, segunda opción, puede acabar diciendo, no hay suficientes datos, las pruebas no son concluyentes, directamente lo que pasó aquí no se ha encontrado al culpable, por lo tanto, la instrucción se cierra, se archiva y no se celebra juicio, como fue este caso. Por último, ya nos quedaría hablar de la prescripción. Esto ha ocurrido hace 60 años. En España los asesinatos prescriben a los 20 años. Es el plazo más largo que hay. Un delito, bueno, a ver, hay excepciones porque en casos de terrorismo creo que el plazo es de 30 años. Pero en general el delito más grave, que es el asesinato, prescribe a los 20 años. Esto quiere decir que aunque se encontrase ahora el culpable, que no sé si seguiría vivo, igual con 90 años, aún encontrándose a este culpable en España, ya te digo, en Estados Unidos igual tiene otra justicia,
no se le podría acusar porque es una garantía que existe para que no se puedan perseguir delitos cometidos hace muchísimo tiempo. Al final a ti también, nuevamente hablamos de garantías y la prescripción es una. Cuando ha pasado tanto tiempo, se protege que esta persona no pueda verse perjudicada por hechos tan antiguos. Al final, la justicia, cuando es lenta, no se considera justicia. Y por eso existe la prescripción, porque al final el trabajo de la policía es ese, que el juicio se celebre lo más cercano posible a los hechos. ¿Qué sentido tiene investigar un delito de hace tantos años? En que, es que yo creo que estará muerto ya directamente el acusado, no se le va ni a encontrar. ¿Y podrían los crímenes ser procesados hoy con la prueba disponible o el caso prescrito? Bueno, esta pregunta ya te la he contestado sin quererlo en la anterior. Al haber transcurrido tanto tiempo, no se pueden perseguir delitos que se hayan cometido, por lo menos en España, el asesinato hace más de 20 años. Es decir, si has cometido un asesinato el 25 de marzo, que es un día antes de cuando estamos hablando de esto, de 2005, aunque a día de hoy se demuestre, se encuentre el vídeo y la policía lo tenga, no se te podría condenar porque el delito está prescrito. A ver, claro está, estamos hablando de asesinos en serie, han cometido muchos delitos. Si este hombre se le encontrase y se demostrase que ha cometido algún asesinato posteriormente y estuviese dentro de ese plazo, claro que se le podría perseguir. Así que todo depende de cuántos delitos haya cometido este hombre, si es que era solo un hombre, porque yo sospecho que igual eran varios, o era un hombre que estaba muy loco, de eso no hay duda, y de si se hizo más tarde, si se había cometido, como he dicho antes, a principios del 2000, sí que se le podría perseguir. Bueno, ahora vamos a pasar a Richard Ramírez. Bueno, pues como hemos dicho antes, yo voy a hablaros sobre el acosador nocturno de Night Stalker, Richard Ramírez. Richard Ramírez fue uno de los asesinos en serie más notorios y temidos de la historia criminal de Estados Unidos. Sembró el terror por el sur de California entre junio del 84 y agosto del 85. Dejó tras de sí una ola de terror, sobre todo por la brutalidad de sus crímenes. Primero, igual que han hecho mis compañeras, vamos a centrarnos en su infancia, en los antecedentes, para ver si hubo algo que desencadenó este comportamiento en él. Bueno, pues Richard Leiva Ramírez Muñoz nace el 29 de febrero de 1960 en El Paso, Texas, Estados Unidos. Richard era hijo de inmigrantes mexicanos y desde pequeño su vida estuvo marcada por la violencia, con un padre abusivo que maltrataba tanto a su mujer como a sus hijos y una madre sobrecargada de trabajo y con problemas de salud debido a la exposición a sustancias químicas durante el embarazo y que apenas podía hacerse cargo de él y sus hermanos. Vamos a destacar dos acontecimientos que fueron determinantes para su posterior comportamiento. En primer lugar, en su infancia temprana, Richard cayó del columpio y se dio un golpe muy fuerte contra el suelo. Como resultado de este golpe fue tan grave que le produjo convulsiones y como resultado del trauma cerebral que tuvo se le diagnosticó epilepsia. Esta enfermedad le causó un miedo enorme a la muerte, miedo que más tarde os contaré cómo lo soluciona él. Algunos expertos dicen que este accidente, el del columpio, pudo haber contribuido al desarrollo de problemas neurológicos y que podría haber influido en su posterior comportamiento violento. Sin embargo, lo que sabemos con certeza, porque lo ha dicho él, es que esta enfermedad, la epilepsia, le produjo un miedo muy profundo a la muerte y que él solucionó visitando cementerios por la noche, durmiendo en ellos, porque allí fantaseaba con la muerte, con la violencia, agredir a los demás, también fantaseaba sexualmente con la muerte. Entonces, pues aparte de este acontecimiento, esta caída del columpio que le produjo todo esto, el otro acontecimiento que puede decirse que fue el detonante, el punto de no retorno para Richard, va más cerca de su familia. Nos situamos ahora mismo en su preadolescencia, de 9 a 12 años más o menos, y como he dicho antes, pues su madre no pasaba tanto tiempo con él como le gustaría, podríamos decir, o como cualquier otra madre suele pasar el tiempo con sus hijos. Pues Richard tiene un primo
se llama Miguel, bueno, Mike Ramírez, un veterano condecorado de la guerra de Vietnam. Para quien no lo sepa, esta guerra fue tremendamente violenta, o sea, fue considerada una de las más sangrientas de la historia reciente. Además de que se cometieron auténticas atrocidades por ambos bandos. Ahora mismo estamos hablando en el que estaba Mike Ramírez, que es el bando estadounidense, y pues se cometieron auténticas atrocidades contra civiles. Entonces Mike Ramírez vuelve de la guerra, al igual que muchísimos soldados, con un trastorno de estrés postraumático. ¿Qué pasa? Que Mike Ramírez no vuelve solo con este trastorno de estrés postraumático, sino que además viene con su pequeño botín personal. Este botín eran unas fotos que había sacado él allí en la guerra de cómo mutilaba, violaba, agredía a civiles, a mujeres, a niñas. Em, y estas fotos, como he dicho antes, pasaba mucho tiempo con su primo Richard, se las enseñaba a él. Richard, eso tendría de 9 a 12 años y estaba viendo esas fotos. Y no solo ver las fotos, sino que además su primo le relataba esas historias, le contaba cómo hacer un puñal, cómo someter a alguien, cómo violar a una mujer, cómo asesinar a alguien. Entonces Richard con esta edad ya estaba normalizando la violencia, los crímenes, y este no es el detonante final al que quería llegar, sino que Mike Ramírez estaba casado y su mujer, Jessie, le recriminaba pues que iniciara a Richard en todas estas actividades, que le enseñara estas cosas que no son propias para un niño de su edad. Y que aparte, pues Mike y Richard solían colocarse, solían fumar marihuana, drogarse, robar. Cuando una vez ya estaban drogados, iban a robar para comprar más droga. Entonces su mujer le recriminó que esto no era lo que tenía que hacer, y menos con un niño de 11 12 años. El caso es que sabemos que se enzarzaron en una discusión, no sabemos exactamente el por qué, pero podemos intuir que es eso, en la que la discusión acabó con Mike disparándole en el rostro a su mujer. ¿Qué pasa? Lo hizo delante de Richard, que en aquel momento tenía 13 años. Y Richard, lejos de asustarse, quedarse en shock, lo que hubiera hecho cualquier persona normal frente a un asesinato que cometen delante tuya, lo tomó con toda tranquilidad, como si su primo hubiera hecho lo más normal del mundo. Bueno, pues como se puede suponer, Mike acabó detenido y fue a juicio. ¿Cuál es el punto en cuestión? En el juicio, Mike salió prácticamente impune, porque al ser un veterano condecorado de la guerra y tener este estrés postraumático, el crimen lo asociaron a este estrés postraumático, y creo recordar que únicamente fueron 3 años en un psiquiátrico, pero bueno, el hecho es que cometió un crimen, mató a alguien y salió prácticamente limpio, o sea, impune del juicio. Entonces tenemos el siguiente cóctel en el que Richard ha tenido una infancia llena de violencia, la ha normalizado, han hablado de torturas, de asesinatos, y le han explicado cómo poder hacerlo, y aparte ha visto cómo su primo ha salido libre después de haber matado a alguien. Además de estas influencias, también Richard pasó un tiempo viviendo con su hermana Ruth y su cuñado Roberto, quien tenía tendencias voyeristas y se llevaba a Richard a sus rondas nocturnas a ver las casas, para espiar las casas. Entonces, Richard estos comportamientos más tarde los manifestaría en sus crímenes. Esta exposición a comportamientos desviados desde una edad temprana pues fue otro factor que influyó posteriormente en su comportamiento criminal. Pasando ya a los crímenes y al modus operandi, pues tenemos el primer crimen que se pensó que cometió Richard, fue el 28 de junio del 84, cuando mató a Jenny Vincow, una mujer de 79 años, que vivía pues sola en su departamento en Los Ángeles. Y Ramírez entró por una ventana, no vamos a entrar en muchos detalles, pero la asesinó violentamente. Pero sin embargo, en 2009, es decir,
20 años, 25 años después, gracias a las pruebas de ADN ya con la tecnología que había, se descubrió que Richard Ramírez había cometido un crimen aún más temprano, unos meses antes, el 10 de abril del 84, cuando asesinó a una niña de 9 años, llamada Mei Leung, una niña de origen chino-estadounidense, porque la engañó para que la acompañara al sótano en el hotel donde él trabajaba, y pues en San Francisco. Y pues allí la violó, la golpeó, la torturó y luego la asesinó. Entonces, tras un periodo de inactividad aparente, pues Richard Ramírez volvió a atacar al año siguiente, el 17 de marzo del 85, donde cometió dos crímenes consecutivos. El primero sí que era más, entraba más en su modo operandi de entrar a una casa y matar. Y fue al salir, cometió otro, o sea, ese crimen fue totalmente aleatorio y mostraba cómo iba cogiendo más confianza para matar sin más, porque cabe recalcar que Richard en ningún momento se cubría la cara, en ningún momento llevaba guantes para no dejar huellas, o se preocupaba, o sea, preocupaba por limpiarlas, no. Richard pensaba que no iba a pillarlo nadie o que tenía total autoridad para hacer lo que quisiera y no iba a tener consecuencias, ya que no tenía cuidado ninguno. Pues a medida que avanza este verano del 85, sus ataques se volvieron más frecuentes y más brutales. Bueno, pues mutilaciones, torturas, violaciones, asesinatos, robos, allanamientos de morada. Eso es todo el cóctel de los crímenes de Richard Ramírez durante ese periodo de tiempo. No quiero entrar tampoco en muchos detalles de muchos asesinatos y para no tampoco hacerlo tan largo y que no creo que sea necesario ser tan explícitos. Em, pues eso, entraba en casa por la ventana, son las puertas que estaban abiertas por la noche, atacaba indiscriminadamente a mujeres, a hombres, a niños, a ancianos, le daba absolutamente igual. Usaba diversas armas, cuchillos, pistolas, herramientas encontradas por casa, no tenía problema, no tenía un arma en concreto. Y robaba también objetos valiosos pues, para financiar su estilo de vida nómada, para pagarse la droga y en algunos casos dejaba símbolos satánicos o obligaba a las víctimas a jurar por Satanás. Su último ataque ocurrió el 24 de agosto del 85, en el que mató al marido bueno, no llegó a matar al marido, disparó al marido en la cabeza, pero milagrosamente no murió. Y su mujer fue violada repetidamente antes de que él huyera, de que Richard huyera. Este caso, o sea, este crimen es súper importante. ¿Por qué? Porque la mujer pudo describir perfectamente a Richard a las autoridades. Y también informar de qué vehículo llevaba una camioneta Toyota naranja. Y esto sería crucial para su captura en los días posteriores. En cuanto a la investigación, tenemos que tener en cuenta que fue muy complicada porque Richard, por lo que os he estado contando, no tenía un modus operandi claro, no tenía una víctima concreta, no tenía un arma concreta, como por ejemplo ya han hablado Patrick sobre Ted Bundy, que solo mataba a chicas con el pelo moreno, con la raya en medio. No, a Richard le daba absolutamente igual. Le da igual si fuera hombre, si fuera mujer, si tuviera 79 años, si tuviera 9, no le importaba la víctima ni el arma. Entonces, ¿esto qué hizo? Complicó ya no solo la captura por no saber quién es este asesino, sino que no podían tampoco unir un crimen con otro. En el caso de seguir poniendo el ejemplo que he dicho antes, Ted Bundy, pues si solo son chicas las que desaparecen, un patrón claro hay. Pero si no se asemejan en nada a los crímenes, es mucho más raro que las autoridades puedan vincularlas entre sí. Entonces, estos crímenes fueron vinculados a partir de marzo del 85. Porque se vio eso que entraba por la ventana y por las puertas abiertas, sobre todo por las noches. Sin embargo, pues eso, el patrón de las víctimas también tenía muy descolocada a la policía. Hubo una evidencia clave que, aunque parezca una chorrada, fue una huella del zapato, el modelo de la huella.
la huella de zapato había. ¿Por qué? Porque aparentemente este modelo era súper raro. El zapato era un modelo muy poco común y solo se habían vendido unos 1.200 pares en todo Estados Unidos. Esto reducía un montón el número de posibles sospechosos. Entonces se encontró más conexión entre los crímenes por la huella, porque esa huella estaba en varias escenas del crimen. También ayudó a crear un poco el perfil, saber más o menos la altura, la edad del asesino. Y los investigadores pudieron rastrear las tiendas que habían vendido estos modelos en específico y ayudó un montón a delimitar el área de la búsqueda. También tenemos más evidencias como la balística, porque en varios ataques se utilizó la misma pistola de calibre 22. La descripción víctima de las pocas víctimas, la descripción física que dieron las pocas víctimas que dejó, que era un hombre alto, delgado, con cabello oscuro y los dientes notablemente deteriorados. De hecho, muchas víctimas decían que tenía un hedor a muerte, porque algunos le daban arcadas de oler su aliento y los símbolos satánicos que dejaba en varios crímenes. Aquí también es muy importante destacar que había un pánico colectivo en el sur de California. Hasta en las noches más calurosas cerraban a cal y canto las ventanas, las puertas, por el miedo que le tenían al acosador nocturno. No tenían ni idea de quién podría ser. ¿Qué pasa? Que, como he dicho antes, su último crimen, el 24 de agosto del 85, lo cambió todo, porque fue una descripción mucho más detallada y además dieron lo más importante, creo que fue el coche. Le dijeron una camioneta Toyota naranja. Y la policía pudo rastrear el vehículo abandonado y en su interior encontraron una huella y fue enviada al Sistema Nacional de Investigación, o sea, de identificación, y coincidió con una ficha criminal previa de Richard Ramírez por delitos menores de hurto y posesión de drogas. Entonces, esto ocurrió el 24, pues el 29 de agosto del 85 las autoridades publicaron el nombre y la foto de Richard Ramírez en todos los medios de comunicación. Y el 30, o sea, un día después, el 30 de agosto, Richard regresó a Los Ángeles después de visitar a su hermano en Arizona. Al llegar no era consciente de que se sabía su nombre, se sabía su imagen, o sea, su cara, sabían cuál era. Y pues lo encontraron porque entró a una tienda de licores y una mujer lo reconoció y gritó en español: ese es el asesino. Y enseguida los ciudadanos fueron a por él, fueron detrás de él, lo apalearon. La policía llegó rápido y tuvo que intervenir porque realmente la gente se iba a cargar a Richard en la calle. Luego pasamos ya realmente al juicio y la condena. El juicio fue uno de los más largos, costosos y mediáticos en la historia de California. Comenzó el 22 de julio del 88, 3 años después de su captura. Este retraso se debió pues a los cambios constantes de abogado, a los aplazamientos estratégicos que hacían los mismos, a la complejidad del caso, porque al final la fiscalía tuvo que reunir pruebas relacionadas con más de 13 asesinatos, de 5 intentos de asesinato, 11 agresiones sexuales, 14 robos, y además la recopilación y el análisis de la evidencia balística, huellas dactilares, testimonio de los sobrevivientes y la elección del jurado, que fue un proceso particularmente largo debido a la atención mediática del caso. Se presentaron más de 1.600 candidatos, fueron entrevistados para seleccionar un jurado imparcial. Pues el juicio comenzó oficialmente en julio del 88 y duró un año. La fiscalía presentó una cantidad abrumadora de pruebas y Ramírez, por su parte, se mostró desafiante durante todo el proceso judicial. En una ocasión levantó la palma de la mano para mostrar un pentagrama dibujado y mientras gritaba a Jael Satán en plena corte. Su comportamiento era provocador, parecía diseñado como para alimentar la imagen pública de un adorador del mal. Ramírez se realizó un cambio de imagen. Como he mencionado antes, tenía los dientes la boca muy mal cuidada, un aspecto desaliñado de persona que vive en la calle. Y durante este tiempo en prisión antes del juicio, Ramírez mejoró su apariencia física. Se arregló los dientes,
se puso en forma físicamente, se cuidó el pelo, se lo dejó largo, adaptó un estilo más llamativo, usando gafas, ropa que seleccionaba cuidadosamente para sus apariciones en la corte. Y este cambio de imagen, junto a su notoriedad como asesino en serie, atrajo la atención de numerosas mujeres fascinadas por él. Durante el juicio recibía cientos de cartas semanales de admiradoras y que deseaban casarse con él, y finalmente se casó con una periodista que lo visitaba regularmente en prisión, Dorian Leoy. En el 96 se casaron. Y bueno, pues el veredicto, evidentemente, Richard fue culpable de todos los cargos. El 7 de noviembre de ese mismo año fue sentenciado a muerte en la cámara de gas, y al escuchar su sentencia, Richard respondió con una sonrisa: no me importa, nos vemos en Disneylandia. O sea, realmente ese comentario pues reflejaba pues su actitud provocadora, su indiferencia ante las consecuencias legales. Y bueno, pues su comportamiento en prisión, pues durante los años que estuvo en el corredor de la muerte, continuó mostrando un comportamiento perturbador pero carismático. Hizo algunas entrevistas, hablaba abiertamente sobre su fascinación por Satanás y el mal, nunca mostró remordimiento ni empatía por sus víctimas, ni remordimiento por sus crímenes. Mantuvo correspondencia, como he dicho antes, con muchísimas admiradoras, y pues se pasó más de 2 décadas en prisión, mientras sus abogados pues presentaban numerosas apelaciones para intentar revocar su sentencia o retrasar su ejecución, pero todas fracasaron, todas estas apelaciones. Y bueno, pues Richard nunca llegó a ser ejecutado. Falleció el 7 de junio de 2013 a los 53 años debido a las complicaciones relacionadas con un linfoma que tuvo. Y bueno, pues esto es la historia de Richard Ramírez. Ahora vamos a pasar con las preguntas más destacadas que suelen hacer. Bueno, ahora pues empezamos por ti. Muchos asesinos en serie tienen antecedentes de trauma infantil, pero no todos terminan matando. ¿Qué factores diferencian a alguien como Ramírez de otras personas con infancias difíciles? Vale, para responder esta pregunta voy a preguntaros una, que es famosísima, de primero de criminología. ¿El psicópata se hace o se nace? Pues yo creo que se hace, porque depende mucho del entorno, cómo ha sido tu infancia, la gente con la que estés rodeada. Yo creo que se nace, porque hay personas que han tenido la misma infancia o parecida y no han hecho lo mismo. Yo creo que se nace porque nace con una predisposición a la psicopatía que, pues, con tu entorno o cómo te vayas desarrollando, pues puede llamar o no, pero sí, se nace, o sea, como que tiene esa predisposición. El entorno influye, pero la predisposición está. Vale, pues las respuestas son ambas. Se nace y se hace. Es decir, puede ser que se den las dos. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que cuando nacemos cogemos herencia de los padres. Esta para responder a la pregunta de se nace. Cuando una persona nace, que esto también se destaca mucho para el tema de enfermedades mentales, retrasos mentales, trastornos mentales, destaca mucho el tema de los genomas. Genoma de padre y genoma de madre. Es decir, si yo, por ejemplo, que soy chico, y normalmente por ser chico tengo mucho más parte del genoma de mi padre, ¿no? O de mis familiares por parte de chicos. Si fueran chicas como vosotras, pues lo mismo, pero con el de madre. Vale, pues si dentro de nuestra familia ha habido una persona que ha tenido algún trastorno mental, yo qué sé, pongámosle que una persona discapacitada o que tiene un retraso o lo que sea, como quien dice, ¿no? Si tu padre es manco, lo más probable es que tú nazcas manco. O si tu padre es calvo, pues lo más probable es que tú te quedes calvo. Pues lo mismo con los psicópatas. Es decir, si tú tienes un padre psicópata, lo más probable es que tú seas psicópata. ¿Tienes un abuelo psicópata? Lo más probable es que tú seas psicópata. Y así con todo, ¿no? Es como también un ejemplo de fútbol, es decir, los hijos de los futbolistas famosos tienen que ser igual de buenos que los padres, ¿no? Porque si el hijo de Ronaldinho es el hijo de Ronaldinho, pues el hijo de Ronaldinho tendrá que ser como Ronaldinho, padre, ¿no? Bueno. Y se hace por todas las cosas que hemos comentado. Es decir, nosotros podemos ser personas normales, infancias normales, vidas normales, amigos, chicos, chicas, todo. Aquí vuelvo a una cosa que he dicho antes, solo necesitamos un mal día. Un mal día de
descubres que matar te gusta, te ha salido todo mal, te tocan las narices y sin querer matas a una persona por un ataque de rabia y descubres que te gusta. O por todas las cosas que han sucedido en tu vida, como en el caso de Richard Ramírez, ya centrándonos un poco en su caso. Richard Ramírez fue una persona que tuvo una infancia técnicamente normal, es hijo de inmigrantes, creo que mexicanos, si no me equivoco, y vivió una vida prácticamente normal. Una infancia tranquila, ¿no? Un padre policía, pues madre seguramente ama de casa o trabajaba en algo de negocio o lo que sea. Y se junta la mala fortuna que su primo estuvo en la guerra de Vietnam. Su primo, Mikey, que bueno, ya estaba casado. Creo que estaba casado. Sí, estaba casado, ¿no? Correcto. Su mujer Jessica. Hay que tener en cuenta un factor de este tío, que es que la guerra de Vietnam para Estados Unidos supuso un hecho traumático. Que Estados Unidos pierda algo, y sobre todo una guerra como fuera Vietnam, que los del Vietcong, pues, bueno, no es Rusia, no es China, no es Alemania, no es España, incluso. No es que sea un país, no es por ser racista, pero no es un país que esté muy preparado militarmente, sino que aprovecharon mucho ese campo de batalla para aprovecharse de los americanos, que los americanos pues no tenían mucha idea en ese momento de ello. Luego, con el paso del tiempo, pues bueno, hemos visto cómo el ejército americano fue evolucionando. Claro, ¿qué pasa? Que allí en Vietnam, como en muchas guerras, los militares violan, asesinan a sangre fría, torturan, hacen miles de cosas con los civiles. Bueno, los civiles, los militares, y las mujeres y los niños, o sea, todos. Sí. Entramos todos. ¿Qué pasa? Que este chico volvió traumatizado. Es un trastorno de estrés postraumático muy grande. Y un día de estos asesinó a su mujer, ¿no? Porque le dijo 4 cosas, cogió su revólver y le pegó un montón de tiros a bocajarro, a una distancia que prácticamente le quema hasta la ropa, ¿no? Con la llamarada de la bala, pues le quema. Todo esto, el tío lo miró, o sea, Richard estaba delante. Con 13 años. Y desde los 9 años hay que tener en cuenta que se empezó a juntar con su primo, que ya fumaba marihuana con él prácticamente, le contaba cosas como cómo violar a una mujer, cómo hacer un puñal, cómo torturar a alguien. O sea, le enseñó cosas que probablemente en nuestro día a día, que yo con 9 años estaría jugando con los soldaditos de Toy Story, pues él estaba aprendiendo de su primo cómo violar a una mujer. O sea, hay que tener en cuenta también que este aspecto es fundamental en su vida. O sea, una persona que se le descubren este tipo de cosas dice, cuidado con lo que estamos hablando. Y otro acontecimiento que parece una tontería es que se cayó de un columpio. Que parece una tontería, pero te caes de un columpio. Tienes un mal día y te caes de un columpio. Y creo que se hizo una fractura craneal, que le generó un traumatismo. Epilepsia también. Epilepsia, y esa epilepsia le generó un miedo a la muerte que parece irónico. O sea, hablando de quién estamos hablando. O sea, un tío que tiene miedo a la muerte y deja un reguero de cadáveres brutal. Eso es su futuro. ¿Qué pasa? Que ese miedo a la muerte, ¿cómo lo apaciguaba? Pues de pequeño iba a los cementerios y fantaseaba con los muertos, pensando en cómo matarlos, cómo sería acostarse con esas personas. Bueno, a esto también se le suma, fumaba porros, consumía setas, alucinógenas, LSD, todo lo que da. ¿Qué pasa? Que todo esto son factores que hacen que a una persona acabe mal de la cabeza. O sea, es sencillo, yo creo que es lógico de entender. Si hacemos toda una reflexión, podemos llegar a la conclusión de que la psicopatía de Richard Ramírez se creó. O sea, con factores que, si bien no dependían mucho de él, como puede ser el caso de su primo, pero el caso del columpio, por ejemplo, que es una mala coincidencia, es una mala casualidad, pero a raíz de todo este acontecimiento, y probablemente, seguramente, si alguna chica lo dejó, lo dejaron mal, no tenía muchos amigos. También hay que tener en cuenta que era una persona muy introvertida, muy tímida, que eso también suele pasar mucho con los asesinos en serie. Tienen una jodida costumbre de que todos son introvertidos, son tímidos, les cuesta relacionarse, pero es que esto, o sea, se generaliza todo con la droga,
con lo de su primo y con lo del columpio. ¿Cómo influyó el satanismo en su psicología criminal? ¿Creía realmente en ello o lo usaba como una herramienta de intimidación y control? Bien, acerca de el satanismo, bueno, hay que tener en cuenta que el satanismo es algo muy peligroso, para decirlo de alguna forma. Y quisiera decir una cosa que él dijo, creo que fue en una entrevista, que dijo: creo que Satanás fue el único que hizo música en el cielo antes de ser arrojado al abismo. Satanás es una fuerza estabilizadora de mi vida. Hay una parte de mí que tiene que creer en él. El chiste se cuenta solo. O sea, yo creo que la pregunta por sí misma se responde sí sola. O sea, una persona que es mala, o sea, ya no es decir que podríamos decir tantos adjetivos calificativos negativos de esa persona, ¿no? Podríamos llamarlo de todo, pero es que es malo. O sea, es una persona mala que le gustaba hacer el mal, ¿no? Es una persona que entraba en casa de sus víctimas sin taparse la cara. De hecho, hay uno de sus casos que mató al marido en una casa que estaba viendo la televisión, y la mujer que estaba acostada con el crío cogió al crío, lo ató y empezó a violar a la mujer y le dijo: si miras a tu hijo, te saco los ojos. Sí. O sea, chungo tema. ¿Qué pasa? Que hay que tener en cuenta que Richard Ramírez, yo creo que realmente se creía Dios, ¿no? O sea, no Dios del demonio y Dios, pero sino que él se pensaba que estaba por encima de los demás. Su poder, el control, dominaba a cualquier persona, nadie me va a pillar, y esto lo hago por placer. Y como lo hago por placer, pues los demás sois nada, soy escoria, y voy a hacer lo que quiera. ¿Qué pasa? Que Satanás, podríamos hacer una ejemplificación un poco turbia de que Satanás y Richard Ramírez más o menos son parecidos. O sea, en plan, son una persona que ha tenido una vida prácticamente normal, que por un acontecimiento u otro cayó al infierno, ¿no? Otro punto de inflexión también que me gustaría destacar en cuanto al satanismo es cuando se mudó a Los Ángeles, que empezó a trapichear con la droga. O sea, es decir, cuando nosotros vemos que una persona ha caído en la droga, empieza a robar para drogarse, ya decimos: hostia, qué mal está esa persona, ¿no? En plan, te da esa sensación de decir: qué pena. Pues él empezó con eso, o sea, criminalmente hablando, aparte de no sé si fue alguna otra violación. Me parece hablarlo de lo más común del mundo, como quien va a comprar Mercadona, ¿sabes? Pero en este caso pasó de lo que podría ser un delincuente aquí típico de sábado por la noche, que lo vemos por la calle y sabemos que es chungo, pues pasó de eso a hacer todas las cosas que hacía. O sea, el satanismo, en parte, yo creo que él encontró ahí como su justificación para todos los crímenes que cometía. También hay que tener en cuenta que otra de las cosas en su modo operandi era que, bueno, en su primera etapa, antes de empezar con los asesinatos, secuestraba niños. Sí. O sea, no los violaba, no los mataba, no los secuestraba, los torturaba un poco psicológicamente y los soltaba con la misma. O sea, y eso que le divierta a una persona es para preguntarse muchas cosas. Es decir, vale, o sea, ¿por qué? ¿Por qué te divierte lo que, por ejemplo, para mí, uno de mis pasatiempos, irme a jugar una pachanga con mi amigo, o salir una tarde a darme una vuelta, o lo que sea? Porque a él tiene que ser que secuestrar niños le parezca algo de un plan de jueves por la tarde. Estas cosas es las que hay que ver. Y por eso podríamos decir que todos estos aspectos que os he dicho probablemente le hicieran creerse que él era el demonio, ¿sabes? O sea, que se había reencarnado en Satanás y que Satanás era su punto y que era todo, y pues algo en lo que él probablemente también, que esto es muy interesante, esto debería ser una teoría mía, porque no la he encontrado en otros sitios, es que
probablemente a raíz de lo de su columpio, que le generó un traumatismo, haya como dos partes en su cabeza. Una parte que es Richard Ramírez antes, sin ningún trauma, sin ningún nada, como una persona normal y corriente, como tú, como yo, como cualquiera. Y luego el Richard Ramírez Satanás, por denominarlo de alguna forma. El Richard Ramírez asesino y el Richard Ramírez normal. Como que estaban peleando en esa dualidad de... Probablemente pensara que esto que estoy haciendo probablemente esté mal. No, por eso empezó con niños, empezó con la droga, empezó con tal. Luego ya cuando vio que eso le divertía, dijo, bueno, este se va y me convierto en lo que soy. Y en lo que acabo siendo, que actualmente creo que hay mucho contenido acerca de su vida, mucha historia. De hecho, incluso es una persona que actualmente, actualmente, en su época, hubo gente que se quería casar con él. De hecho, se llegó a casar. Sí. O sea, es que algo que esto lo hablábamos antes un poco, ¿no? Acerca de las mujeres y el tema de... Las mujeres, sí que es cierto que a mí me sorprende. Me sorprende para bien que es muy curioso que a las mujeres le llamen mucho más este tema de la criminología que a los hombres. O sea, es muy curioso porque las mujeres son más morbosas en ese sentido, y por eso también luego muchas utilizan esos aspectos que aprenden a su favor. En este caso, pues hablamos de las mujeres asesinas, las mentirosillas, todo ese tipo de cosas. Pero en este caso Richard pues era una persona que, más allá de ser un manipulador, era una persona muy agresiva y muy violenta, y que ha tenido una infancia complicada, y que se acercó con las cosas que no se tenía que haber acercado, prácticamente. O sea, convertirse en Satanás pues no es algo que a mí me apetecería un jueves por la tarde. Bueno, ahora vamos con las preguntas para Fran, nuestro abogado. Fran, ¿qué tan común es que los asesinos en serie cambien constantemente de abogados como lo hizo Ramírez? ¿Es una estrategia legal válida o simplemente un intento de retrasar el proceso? Bien, sobre el caso de Richard Ramírez, otra vez la idea que hablábamos antes sobre la necesidad de que se acuda con abogado al juicio. En el juicio penal es sagrado, es decir, ya hemos dicho que es obligatorio que se acuda con abogado, porque es importante que haya una igualdad de armas, que las partes se defiendan con las mismas condiciones en principio, y no puede existir esta igualdad si uno tiene abogado y otro no. Y precisamente por eso la relación es sagrada entre un abogado y su cliente, porque se basa en la confianza, ¿vale? Y en el caso penal se refuerza 100 veces más. Así que es perfectamente legal que en cualquier momento del proceso, tanto por intención del abogado como por intención del acusado, se cambie de abogado, se rompa la relación y acuda con un nuevo abogado. Esto no le generaría ningún perjuicio a nivel penal, porque, como digo, la relación es sagrada, tiene que haber una confianza. Esto no siempre se mantiene a lo largo de todo el juicio, o porque hay un desinterés, o hay una desconfianza, por mil motivos, y lo que daría lugar es a suspender el juicio hasta que el acusado acuda con un nuevo abogado. También digo que nos tenemos que quitar de la cabeza la idea de las películas de que el juicio se hace en un solo día. Esto no es así. El juicio se hace, además en España, que están los juzgados colapsados, a lo largo de muchas diligencias, que son muchos trámites, y se puede celebrar el juicio en varias veces. Es decir, realmente es difícil que provoque un perjuicio o una dilación, porque como ya hay tramos en que el juicio se interrumpe en varias veces, porque el proceso es complejo, se tiene que estudiar en momentos separados, entre dichos trámites puede pasar que se cambie de abogado y no genere ningún problema. Ahora, se me ocurre, sí que es posible que si se demuestra que hay una mala fe, imagínate, el acusado cambia 5 veces, 8 veces de abogado, y el juez cree que sí que hay un ánimo de perjudicar el proceso, sí que puede dar lugar a que se le ponga una multa, ¿vale? Pero hablamos de, en todo caso, una responsabilidad civil, pero no le puede afectar en cuanto a la responsabilidad penal. El hecho de que cambie de abogado, aunque se vea que es de mala fe, como he dicho antes, por la presunción de inocencia, no puede mezclarse con el delito, no puede confundirse y decir, vale, pues entiendo que eres culpable y te condeno. No, por un lado le podrán sancionar, le podrán poner la multa, pero por otro lado
el juicio sigue su curso, tiene que demostrarse objetivamente que se ha cometido el delito y no se puede mezclar una cosa con la otra. ¿Qué impacto tuvo la cantidad de admiradoras y la atención mediática en su proceso judicial? ¿Esto podría haber influido en el veredicto o la sentencia de alguna manera? Bien, esto pues te puedo hablar de la teoría y te puedo hablar de la práctica. En teoría, que tenga admiradores es inexplicable, pero bueno, esto ya Abraham como criminólogo lo habrá aclarado mucho mejor que se den estas cosas. Pero a nivel legal, que el acusado tenga muchos amigos o muchos enemigos no debe afectar al juez. El juez se tiene que ceñir a las pruebas, a lo que se demuestre en juicio, y lo que pase fuera del juicio no existe a nivel legal. Solo existe lo que se alegue en juicio y lo que se demuestre, ¿vale? Y eso el juez lo valorará según lo que se muestre en conjunto con todas las pruebas presentadas. Esto en la teoría. Te hablo de que los jueces tienen que intentar anular la presión mediática, que son admiradores o haters que tengan estas personas, y ceñirse a lo que se demuestre en la sala. Ahora, en la realidad, esto lo podemos ver y bueno, aquí ya puede haber opiniones de todos los colores. Esto no se da porque los jueces al final son personas, tienen sentimientos, son seres humanos y pues es una desgracia, pero que al final una persona tenga un apoyo popular, un apoyo de la gente, tanto a favor como en contra, puede influir al juez para que se pronuncie en un sentido o en otro. Esto ya te digo, legalmente no es así, pero en la práctica se da y ha habido casos en los que, no quiero poner casos concretos porque es que esto es opinable, pero en los casos del juicio del procés de los independentistas o en los casos de Rubiales, por ejemplo, ahí evidentemente ha habido una alta presión mediática y esto, no voy a decir en qué sentido, pero a favor o en contra, ha influido en los procesos, en los juicios. Así que esa es la realidad, que es verdad que el juez tiene legalmente una garantía de que no se ve perjudicado por las sentencias, libre a la hora de dictarlas, siempre que se sujete al proceso legalmente establecido, pero por desgracia los jueces son personas y eso les influye a la hora de su razonamiento legal. Lo que debería pasar, pienso yo, es que se respeten estos juicios y no se produzcan estas manifestaciones a la entrada de los juzgados, los espontáneos que a veces acuden al juicio, las filtraciones que se hacen de vídeos del juicio. Todo eso debería cuidarse que no suceda, porque al final rompe la garantía que hay de que un juicio sea justo, de que un juicio sea objetivo, y es lo que hay que intentar cuidar. Pero ya te digo, de la teoría a la práctica hay una diferencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran, Abraham, por habernos acompañado en estos 2 episodios, por habernos asesorado. Gracias también a todos los que estéis escuchando este podcast, el capítulo anterior también. Esperamos que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que podamos haber resuelto algunas de las dudas que surgen al escuchar hablar de estos asesinos. Muchas gracias por todo.